Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por conectarse. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es la cognición. Cuando nos referimos a la cognición estamos hablando acerca de todos esos procesos que todo mundo tiene, por ejemplo, memoria, atención. Cognición también se refiere a cómo nosotros resolvemos un problema, a qué tan rápido respondemos a, por ejemplo, una tarea. Entonces, la plática de hoy va a estar enfocada principalmente a saber un poco cómo desde la psicología nosotros evaluamos estos procesos que les acabo de mencionar y específicamente en este padecimiento psiquiátrico que se llama esquizofrenia. Bueno, una de las primeras cosas que uno se tiene que preguntar es ¿y por qué sería importante estudiar estos procesos en los pacientes que tienen esta condición de salud mental? Bueno, para los que no estén como muy informados acerca del padecimiento, hay varias características interesantes en relación a este trastorno. Una de ellas, por ejemplo, es la que está relacionada con los síntomas que le llamamos positivos, que tiene que ver, por ejemplo, con tener una percepción de algo que no está ahí, es decir, escuchar algo que no está ahí o ver algo que no está ahí, que generalmente le llamamos a eso alucinaciones, ¿no? O algunas ideas que de repente no están muy acorde a la realidad, pero que se viven como si fueran reales, que a esas les llamamos delirios. Ese es un tipo de síntoma, los que nosotros le llamamos síntomas positivos. Hay otros síntomas que les llamamos síntomas negativos, que tienen que ver, por ejemplo, con una dificultad muy importante para empezar las tareas, ¿no? No tiene que ver con que uno tenga flojera ni nada, sino que realmente tiene una dificultad muy importante para empezar a hacer las actividades de su vida cotidiana. No tenemos, o los pacientes muchas veces presentan dificultades para levantarse, para hacer como su rutina de baño diario, para realizar actividades académicas, para ir al trabajo, ¿no? Y esas son características muy importantes que se evalúan día a día en la clínica. Pero una de las alteraciones también importantes tiene que ver con que los pacientes que tienen esta condición generalmente tienen déficit o alteraciones, por ejemplo, en la memoria, en la atención, en su capacidad de resolver adecuadamente algunos problemas, y estas son unas características muy importantes que también tenemos que evaluar. Parece que estas dificultades para acordarse de ciertas cosas o para poner atención o para responder rápidamente a los estímulos que están ahí en el medio ambiente no son producto de los otros síntomas que les acabo de contar y tampoco son producto del tratamiento farmacológico. Y bueno, uno se podría preguntar, bueno, y si uno tiene un problema en la memoria, un problema en la atención, un problema para responder rápidamente o un problema para resolver un problema, ¿eso cómo afectaría la vida diaria de un sujeto? Bueno, pues cuando uno tiene dificultades, por ejemplo, para concentrarse, eso puede mermar nuestro desempeño académico. Uno puede pensar, por ejemplo, en una situación nuestra o en una situación propia de la vida cotidiana y ustedes imagínense cómo están cuando no se sienten concentrados o como cuando ustedes están muy preocupados por otra cosa y no pueden atender a sus lecciones en la escuela, ¿no? O cuando están muy preocupados y no pueden atender al trabajo que tienen que hacer. Pues empiezan a bajar las calificaciones, empieza a bajar su desempeño y eso interfiere con nuestra actividad. Si nosotros tenemos una, bueno, y en el caso de los pacientes, pues también interviene en su vida académica y en su vida laboral y también de una manera muy importante en la motivación para recibir y para mantenerse en el tratamiento. Por esta razón, se recomienda que los pacientes que tienen este diagnóstico cuenten con una evaluación neuropsicológica formal. Y uno se va a preguntar, bueno, ¿y qué es una evaluación neuropsicológica? Es una serie de pruebas y entrevistas que realiza un psicólogo especializado y formado en esta área que se llama neuropsicología, y nosotros somos los especialistas en estos dominios de cognición que les acabo de contar: memoria, atención, resolución de problemas, lenguaje, pensamiento.
Bueno, estas alteraciones que les estoy platicando, uno los puede encontrar en pacientes que tienen un primer episodio, en pacientes que llevan mucho tiempo con la enfermedad, que se les conoce como pacientes de larga evolución, en pacientes en remisión, que lo que quiere decir es que no están presentando los síntomas activos en ese momento. También estas alteraciones de atención, memoria, velocidad y resolución de problemas los encontramos en pacientes que no tienen tratamiento, en una población que identificamos como sujetos de alto riesgo, que es que no han desarrollado la enfermedad, pero que tienen algunas características que se parecen a eso y que por lo tanto los seguimos muy de cerquita. Y también, interesantemente, estas características cognitivas, ¿no?, las encontramos en hermanos sanos de pacientes. Y por esta razón se ha considerado que los síntomas cognitivos pueden ser considerados un endofenotipo, que lo que quiere decir es que es una característica relevante de la enfermedad, que además se puede encontrar en familiares que no la tienen, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las alteraciones más importantes en relación a la parte cognitiva? En esta diapositiva lo que ustedes van a ver es que tenemos aquí las funciones. Atención, función ejecutiva, que vamos a platicar un poquito más adelante sobre esto, que tiene que ver con cómo uno resuelve un problema, cómo uno hace un plan, cómo se detiene una acción que a lo mejor no nos sirve muy bien. Esto que se llama memoria declarativa, que tiene que ver con qué tanto nosotros nos podemos acordar de los hechos, por ejemplo, de todo lo que aprendemos en la escuela, ¿no? Todo lo que ustedes recuerdan que han aprendido durante la primaria, durante sus lecciones de secundaria, de la prepa o de la universidad, tiene que ver con esta parte de memoria declarativa, ¿no?, que es el conocimiento sobre el mundo. Esta, que se llama memoria de trabajo, tiene que ver con una capacidad para que nosotros podamos manejar información en línea. Cada una de estas las explicaré más adelante. Velocidad de procesamiento tiene que ver con qué tan ágil somos mentalmente. Velocidad motora, con qué tan rápido respondemos a un estímulo. Lenguaje, percepción, y que es habilidad intelectual general, que generalmente lo conocemos como coeficiente intelectual. Lo que vemos en esta gráfica es que las alteraciones más importantes en estos pacientes las llegamos a encontrar en su capacidad para concentrarse, en su capacidad para recordar hechos del mundo, en la velocidad con la que ellos pueden procesar la información, y esta que dice habilidad intelectual general. Pero este punto yo quisiera discutirlo un poco más, porque resulta que cuando nosotros en psicología evaluamos la inteligencia o coeficiente intelectual, lo hacemos con una serie de pruebas que están castigadas por tiempo, es decir, nosotros le ponemos una prueba a nuestro paciente, a nuestro sujeto, y tiene que hacer lo más rápido que pueda una prueba. Si nuestro paciente está enlentecido, muchas de esas pruebas van a tener puntajes bajitos y nosotros podríamos encontrar que tiene un CI bajo. Pero en realidad eso no quiere decir que nuestro paciente no sea inteligente, lo único que quiere decir es que como está más enlentecido, las pruebas se han castigado mucho, ¿no? Entonces, en realidad, las pruebas de inteligencia no nos ofrecen mucha información sobre las alteraciones en estos pacientes. Bueno, resulta que cuando nosotros evaluamos estas características que les acabo de decir, ¿no?, de atención, de memoria, estas características pueden ayudarnos a distinguir con otras condiciones psiquiátricas. En esta gráfica lo que les pongo es una comparación de cómo y qué también hacen algunas pruebas, por ejemplo, pacientes que tienen esquizofrenia, pacientes que tienen un episodio depresivo con síntomas de psicosis, o pacientes que tienen trastorno bipolar. Y lo que ustedes van a ver aquí es que en esta línea azul es la ejecución de los pacientes con esquizofrenia, en esta línea más clarita es la de pacientes con depresión, y en esta línea aún más clarita es pacientes con trastorno bipolar. De manera general, observamos que nuestros pacientes con esquizofrenia pues tienen un peor desempeño, por ejemplo, en estas pruebas de memoria, de recordar hechos sobre el mundo, en este constructo que se llama memoria de trabajo, que están un poquito más enlentecidos, y que se tardan mucho más tiempo en dar algunas respuestas. Y parece que si nosotros evaluamos estas características de los pacientes, los podemos distinguir de estas otras dos condiciones psiquiátricas.
Ahora, una cosa que también es interesante saber es que hay algunas poblaciones que empiezan el padecimiento mucho más temprano que otras. A los pacientes que tienen un inicio temprano, por ahí, por ejemplo, de los 10 años, lo que nosotros hemos encontrado es que hay alteraciones más graves que en pacientes que empiezan un poquito después, por ahí de los 18, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque cuando un paciente empieza mucho más joven, se alteran los procesos que no se han acabado de desarrollar. En esta gráfica, en realidad, lo que se intenta mostrar es que en azul están los pacientes que tienen un primer episodio por ahí de los 18 años. En esta gráfica, que es azul un poco más claro, es un inicio muy temprano de la enfermedad. Y en blanco se muestran los pacientes que tienen un inicio tardío de la enfermedad por ahí de los 40 años. Y si nosotros miramos la gráfica, pues lo que vemos es que tienen perfiles diferentes. Ahora, una cosa que sí me interesa que se les quede bien grabada en su memoria, es que a pesar de que pueden los pacientes presentar pues fallas atencionales, de memoria, de lenguaje, se tardan un poquito más en hacer una serie de pruebas, no todos los pacientes tienen alteraciones que se consideran severas, ¿no? De hecho, si ustedes miran esta gráfica de pastel, el 41% de los pacientes que nosotros llegamos a evaluar tienen una gravedad de las alteraciones que se considera leve. Solamente el 16% tienen una alteración que se considera moderada y un 27% de los pacientes llegan a presentar una alteración que se considera severa. Interesantemente, 16% de los pacientes no llegan a presentar alteraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no por el simple hecho de tener un diagnóstico de esquizofrenia quiere decir que nosotros vamos a tener un problema de memoria, de atención, de lenguaje, de resolución de problemas. Por eso es muy importante que cuando se tiene el paciente lo puedan referir con su neuropsicólogo de confianza para que nosotros podamos hacer una evaluación de lo que se llegue a estar alterado. Ok. ¿Y cómo hacen los psicólogos esta evaluación de estos procesos que les acabo de contar? La gran mayoría de nuestras evaluaciones son evaluaciones de papel y lápiz, que lo que quiere decir es que nosotros estamos frente al paciente, hacemos una serie de preguntas y nosotros vamos anotando las respuestas o le pedimos al paciente que haga algunos ejercicios en el papel, ¿no? Existen múltiples baterías que se han utilizado para la evaluación de estas alteraciones, entre estas, esta que nosotros llamamos VAX, que es una batería que nos tardamos más o menos 35 minutos en aplicar. ¿Y qué es lo que evalúa? Evalúa esta capacidad de memoria verbal, es decir, ¿usted se aprende lo que le dicen? ¿Y cómo lo evaluamos? A través de una lista de palabras que nosotros le leemos al paciente, ¿no? Más adelantito veremos un ejemplo de esto. Y lo que esperamos en realidad es que en la medida en la que nosotros repetimos la información de manera verbal, es decir, hablada, el paciente pueda ir acordándose de una mayor cantidad de información. Para la evaluación de memoria de trabajo, nosotros utilizamos también, por ejemplo, una serie de números en la que le pedimos al paciente pues, que los acomode en su cabeza y luego nos lo repita. ¿Cómo evaluamos qué tan rápido es un paciente? Evaluamos, por ejemplo, con este que se llama Token Test, en el que básicamente le pedimos al paciente que dé una respuesta motora, ¿no? Que vaya señalando lo más rápido que pueda ciertos estímulos. También tenemos otra tarea que se llama fluidez verbal, semántica y fonológica, que a mí siempre me gusta explicarla como el juego de basta, ¿no? Básicamente lo que le pedimos al paciente es que en un minuto nos diga la mayor cantidad de colores que se sepa, o de verbos que se sepa, o no sé, como de frutas que se sepa, ¿no? Y en la fonológica le vamos a dar una letra del abecedario y el paciente nos tendrá que decir todas las palabras que se sepa que inicien con esa letra. La velocidad de procesamiento, la agilidad mental, nosotros tenemos una serie de pruebas en las que le pedimos al paciente que haga, por ejemplo, una sustitución y él va a escribir, ¿no? Y para las funciones ejecutivas tenemos una pruebita que se llama Torre de Londres, que les explicaré un poquito más adelante. Todas estas pruebas nosotros las aplicamos en 35 minutos y se obtiene un perfil de estos dominios cognitivos. Otra batería que se ha propuesto para evaluar en esta población
Mide dominios muy parecidos, como ustedes van a ver aquí, por ejemplo, atención. En esta batería de aquí se mide, por ejemplo, el lenguaje a través de la denominación de dibujos, que es nosotros les ponemos una lámina y le pedimos que nos diga, a ver, ¿cómo se llama esto? ¿No? Se mide una función muy interesante que es la habilidad visoespacial y constructiva, que tiene que ver con nuestras habilidades perceptuales, es decir, nosotros cómo a través de la vista adquirimos una serie de información, cómo la representamos en nuestra cabeza y además cómo nosotros hacemos para volverla a representar fuera, ¿no? Por ejemplo, dibujándola. Hacemos una medición de la memoria inmediata o memoria de corto plazo, que es, ustedes se acuerdan de lo que yo les acabo de decir en la diapositiva anterior. Y la memoria diferida, que es, ustedes se van a acordar de esto que yo les estoy diciendo cuando haya pasado media hora. También hay unas evaluaciones muy interesantes que se pueden hacer con herramientas digitales. Esta, por ejemplo, que es una batería en línea que se ha propuesto para evaluar las alteraciones en esquizofrenia, mide dominios como la atención, que es un poquito lo que hemos visto en las dos diapositivas anteriores, mide funciones adicionales como el reconocimiento emocional, como la inhibición, que básicamente es como nosotros le metemos freno a nuestra conducta, mide nuestra capacidad de ir poniendo nuestro foco atencional de un lado a otro, ¿no? Y tiene pruebas muy simpáticas como esta, ¿no? En esta pruebita, básicamente lo que le pedimos al sujeto para medir qué tan rápido puede ejecutar una respuesta motora es que vaya dando, vaya punteando en este círculo que les voy a mostrar acá. Ay, perdón. Con su dedo va a ir punteando lo más rápido que pueda en este círculo, ¿no? En esta otra tarea, por ejemplo, se van a ir prendiendo los circulitos en verde y el sujeto lo más rápido que pueda tiene que ir picando al circulito que se prenda. Esta tarea es muy interesante, que tiene que ver con cómo nosotros calculamos el tiempo. Básicamente lo que se le pide al sujeto es que calcule cuánto tiempo este círculo se puede ir prendiendo. Y como nosotros que somos psicólogos somos tramposos, vamos a ir variando los estímulos entre 1 y 12 segundos y le pedimos al sujeto que nos diga cuánto tiempo tú crees que estuvo prendida la lucecita. Esta prueba de acá, lo que le pide al sujeto es que trate de recordar espacialmente una serie de cuadritos, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí cuadritos verdes y este cuadrito rojo se va a ir prendiendo en una secuencia particular, por ejemplo, primero este, luego este, luego este, y lo que nosotros le pedimos al sujeto es que nos diga cuál es la secuencia en la que se fue prendiendo el cuadrito. Esto lo que trata de medir es qué tan bien se acuerda un sujeto de un estímulo espacial, ¿no? Es decir, de dónde estaba ubicado el que se fue prendiendo. Otra tarea interesante que tiene que ver con el lenguaje es, en una pantalla nosotros le ponemos al paciente una palabra real y una cosa que nosotros le denominamos pseudopalabra, porque podría parecer una palabra de verdad, pero realmente no tiene ningún significado. Y lo que le pedimos al paciente es que nos vaya diciendo, nos vaya punteando cuál es la palabra que es real, ¿no? También tenemos otras tareas que se llaman, por ejemplo, go no go, en la que le decimos al sujeto, cada vez que tú veas un estímulo que sea verde, le vas a picar lo más rápido que puedas. Y cuando veas un estímulo que sea rojo, no le vas a picar nada. Y esto nos da a nosotros una buena medida de qué tan rápido y qué tan bien una persona puede detener su conducta. En esta otra prueba, que es muy interesante, tiene que ver con el reconocimiento de emociones en rostros. Básicamente lo que le pedimos al sujeto es que vaya mirando la pantalla donde van a aparecer una serie de expresiones faciales y él tiene que ir distinguiendo entre diferentes emociones que se van presentando. Por ejemplo, ustedes aquí podrían distinguir, por ejemplo, que este hombre está contento, ¿no? A lo mejor que esta cara de acá está entre sorprendida, ¿no? Entonces, todas estas pruebas lo que nos van a dar a nosotros es una medida de qué tan bien están funcionando estas áreas en el cerebro del paciente, ¿no? Bueno,
Les acabo de platicar básicamente que nosotros podemos hacer evaluaciones de papel y lápiz y podemos escoger entre una y otra de las que les acabo de mostrar, o evaluaciones en línea. Sin embargo, una de las dificultades que se han encontrado constantemente en la evaluación de estos pacientes es que hasta este momento no nos habíamos puesto de acuerdo todos los psicólogos y los psiquiatras alrededor del mundo para saber cómo íbamos a evaluar y qué era lo importante que teníamos que evaluar en estos pacientes. Por lo que hace un par de años salió una prueba que nosotros conocemos como Matrix, que es la que ahora se utiliza en todo el mundo, ¿no? Nosotros cuando tenemos una prueba que utilizan en todos los países, que utilizan todos los psiquiatras, que utilizan todos los psicólogos para medir estas cosas, les llamamos el gold standard. Y bueno, esta prueba de Matrix, que ahora se considera el gold standard para medir todo esto que les acabo de platicar en los pacientes con esquizofrenia, inicialmente se empieza con 90 pruebas, ¿no? Pero bueno, o sea, los expertos que estaban intentando hacer el consenso de esta batería quedaron de acuerdo en algunas cosas importantes. Para que nosotros podamos medir adecuadamente, nosotros necesitamos una serie de pruebas que los pacientes puedan realizar en un tiempo corto y que nos den toda la información que nosotros necesitamos para saber cómo está cognitivamente ese paciente. Se acordó por este consenso de expertos que la batería, es decir, todas las pruebas que nosotros vamos a aplicar, no deben exceder los 90 minutos de aplicación y inicialmente se eligieron 36 pruebas para medir 7 dominios. ¿Cuáles eran los objetivos de establecer este consenso? Uno, que nosotros tuviéramos una serie de pruebas que nos permitieran tener una evaluación confiable de aquellas alteraciones que íbamos a encontrar en los pacientes. También queríamos tener una medida que nos permitiera saber, por ejemplo, si cuando uno le da tratamiento al paciente, esto mejora el rendimiento cognitivo en la población, es decir, mejoran en memoria, mejoran en atención, pueden resolver mejor los problemas, están más rápidos. Entonces, la idea de esta batería pues es tener una medida que nos permita decir, así estaban al principio y así estaban después de la medicación, ¿no? Otra forma de intervenir en estas alteraciones tiene que ver también con una estrategia no farmacológica que también la aplican sus neuropsicólogos de confianza, que se llama remediación cognitiva, que tiene que ver con una serie de ejercicios que nos permiten mejorar nuestra capacidad de resolver problemas, mejorar nuestra capacidad de razonamiento, hacer las cosas más rápido, aprender mejor. Entonces, esta batería también nos permite saber si después de que nosotros estamos trabajando continuamente con nuestro paciente con estos ejercicios de remediación cognitiva, ellos mejoran. Y bueno, ¿qué es finalmente lo que evalúa esta batería? Evalúa un dominio que se conoce como velocidad de procesamiento, evalúa atención, aprendizaje verbal, que tiene que ver con lo que nosotros escuchamos, aprendizaje visual, que tiene que ver con lo que nosotros vemos, memoria de trabajo, razonamiento y este dominio muy, muy interesante que se llama cognición social, de la que vamos a hablar un poco más adelante. Algunas reglas que se pusieron para esta batería es que todos estos dominios que yo les acabo de decir tenían que ser independientes, ¿no? Otra regla que se puso es que debía de haberse replicado en la literatura, es decir, que tenían que haber existido muchos artículos científicos publicados en revistas de alto impacto que dijeran, estos dominios están alterados en esta población, es decir, los pacientes consistentemente se encuentran que fallan en estos dominios, ¿no? Pero además, otra de las reglas que pusieron es que estos dominios tenían que tener un sustento neurobiológico. Cada uno de los procesos que nosotros evaluamos aquí se da por cómo está funcionando nuestro cerebro, ¿no? Cómo está conectado, si tenemos o no una lesión. Y entonces una de las reglas era que estos dominios que nosotros íbamos a evaluar pues tenían que tener un sustento neurobiológico, ¿no? El proceso de cognición social es un área nueva de conocimiento en el campo de las neurociencias y básicamente tiene que ver con cómo nosotros pensamos acerca de
los otros. ¿Cómo nosotros sabemos que el otro tiene un pensamiento distinto al mío, que tiene una emoción distinta a la mía, que tiene una intención distinta a la mía? Para que nosotros podamos relacionarnos con los otros, tenemos que entender cómo es que funciona el otro, ¿no? Entonces, esto es un dominio que generalmente se encuentra afectado en los pacientes con esquizofrenia y se agregó como una medición importante. Esta batería se probó en diferentes universidades en los Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de California, en la Universidad de Duke, en este centro de investigación psiquiátrica en Maryland, en Massachusetts y en Kansas. Y bueno, esta es una tablita que intenta ejemplificar estos dominios que les acabo de platicar, que son velocidad de procesamiento, atención, memoria de trabajo, memoria verbal, memoria visual, razonamiento y resolución de problemas y cognición social. Y para cada uno de estos dominios tenemos una prueba específica. Vamos a revisar más o menos cómo es que nosotros evaluamos estos dominios. Cuando yo les hablo de velocidad de procesamiento, básicamente les estoy planteando una pregunta que es, ¿mi paciente es ágil mentalmente? La velocidad de procesamiento tiene que ver con esta capacidad que tiene nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, de que la información entre, de que yo la pueda procesar y que la pueda codificar, recordar y además tomar una decisión con eso. Es un proceso muy complicado, pero la verdad es que los psicólogos son muy listos y entonces hacen pruebas muy sencillitas para que nosotros podamos medir este proceso. En esta imagen lo que les muestro es una de las pruebas que más ampliamente utilizamos para medir, pues, qué tan rápido hacemos una operación mental. Lo que ustedes van a ver aquí arriba es que tenemos los números del 1 al 7. Abajo de cada número tenemos un símbolo. Por ejemplo, este 1 corresponde con un símbolo de más, este 2 corresponde con un símbolo de igual. Nosotros lo que le pedimos a nuestro paciente es que vaya poniendo el símbolo que le corresponde a cada número, ¿no? Entonces le damos un lápiz y le decimos, bueno, tú vas a poner en estas casillas que están en blanco el símbolo que le corresponde a cada número. Y le damos una hoja completa para que vaya haciendo eso. Esto lo que implica es que uno tiene que hacer una operación mental. ¿Por qué? Porque tienes que sustituir el símbolo por el número, hacer el match y luego escribirlo aquí. Y además, como somos muy tramposos, les damos poco tiempo, ¿no? Les damos 90 segundos para ver cuánto alcanzan a hacer. Depende de cuántos estímulos alcancen a realizar y la exactitud con que lo hagan, porque no es lo mismo hacerlo rápido que hacerlo mal, ¿verdad? Entonces nosotros contamos el número de respuestas correctas que alcanzan a hacer en 90 segundos. Y eso a nosotros nos da un estimado de qué tan ágil es nuestro paciente mentalmente. Otra de las pruebitas que nosotros hacemos se llama Trail Making Test. A mí me gusta decirles a mis pacientes que si alguna vez jugaron tripas de gato, ¿no? Porque esto se parece un poco a ese juego. Básicamente lo que uno tiene que ir haciendo aquí es ir uniendo lo más rápido que pueda los números del más pequeño al más grande sin separar el lápiz. Entonces básicamente nosotros tendríamos que hacer esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, mejor de lo que yo lo estoy haciendo ahora, ¿no? Y esta prueba lo que nos mide es qué tan rápido nuestro paciente rastrea los estímulos. Para que nosotros podamos hacer esto tenemos que ir ubicando dónde están cada uno de los números en toda esta área de la hoja y además ir siguiendo una secuencia rápidamente sin equivocarnos. Lo que nosotros medimos aquí es cuánto tiempo se tarda el sujeto en dar esta respuesta de secuenciación. Nosotros, para calcular, por ejemplo, si un paciente tiene una respuesta que está dentro de la normalidad, es decir, de lo que se espera para su edad y escolaridad, utilizamos unas mediciones que se llaman baremos, ¿no? Que nos dice más o menos cuánto es lo que uno está esperando que un sujeto, por ejemplo, de 15 años, con una escolaridad de secundaria, se tarde en hacer adecuadamente esta prueba. Y entonces nosotros lo que les decimos en el reporte es, pues este paciente se tarda lo que se debe de tardar de acuerdo a su edad y escolaridad, o se tarda más o se tarda menos, ¿no? Ok. Otra de las funciones que medimos es atención y vigilancia.
Dentro de psicología nosotros tenemos muchos modelos para medir este dominio cognitivo, pero específicamente para esta prueba se utiliza un modelo que fue propuesto por un investigador muy importante en Estados Unidos, que es Posner, y que él dice que hay 3 redes de atención interesantes, ¿no? Que además se relacionan con áreas muy específicas de nuestro cerebro. Hay una primera red que se llama de alerta, que es la que nos mantiene vigilantes, es decir, ustedes en este momento están atentos a la presentación, están atentos a lo que les pueda yo decir acerca de la cognición en esquizofrenia y están mirando hacia la pantalla y están escuchando lo que yo les estoy diciendo. Entonces, eso es una red de alerta, es decir, qué tanto nosotros nos podemos concentrar en algo. Hay una segunda red que se llama red de orientación y localización, que tiene que ver con hacia dónde vamos a dirigir nuestra atención cuando un estímulo es relevante. Por ejemplo, si nosotros tenemos en este momento una alerta sísmica, la alerta es un estímulo mucho más relevante para salvar la vida, entonces tenemos que poner atención a eso en vez de a la conferencia y salir, ¿no? Ordenadamente, por favor. Y tenemos otra red que se llama de control ejecutivo, que tiene que ver con esta capacidad que tiene nuestro cerebro de ir cambiando nuestro foco de atención. Por ejemplo, puede ser que algunos en este momento estén mirando la conferencia y de repente les llegue un mensaje al celular o quieran ver una notificación de Facebook y entonces cambian su atención a eso y después regresan a la conferencia, ¿no? O a lo mejor dicen, no voy a sacar el celular porque si no mi profesor me va a regañar, y entonces ustedes tratan de inhibir lo mejor que pueden esta señal de que alguien les está mandando un mensajito por WhatsApp, ¿no? El tipo de atención que nosotros evaluamos en esta batería es la red de alerta, que es básicamente responder a la pregunta de ¿mi paciente se mantiene atento durante un tiempo requerido para completar una tarea? Es decir, ustedes, por ejemplo, se pueden mantener atentos 1 hora a la presentación. ¿Y cómo un psicólogo evalúa qué también nos mantenemos concentrados a lo largo del tiempo? Utilizamos esta tarea que se llama tarea de ejecución continua, en la que en la pantalla le presentamos, por ejemplo, al paciente estímulos como este, que son números, ¿no? Entonces le decimos, mira, en la pantalla van a aparecer una serie de números y tú lo que tienes que hacer es apretar el botón del mouse cada vez que veas 2 números que sean iguales. Se van a ir presentando, por ejemplo, 23, 98, 98, 14, 16 y vuelve a aparecer otro 16 y entonces el paciente le tiene que picar, ¿no? Lo que medimos aquí es que el paciente puede estar durante un ratotote, por ejemplo, durante 20 minutos, poniendo atención a cada uno de los estímulos para que le pueda picar cada vez que aparezcan 2 números que sean iguales, y eso a nosotros nos da una aproximación de si el paciente realmente se puede mantener concentrado durante un tiempo determinado, ¿no? Otra manera de medir la atención que es muy interesante es saber cuántos elementos ustedes pueden retener en su atención. Y nosotros lo medimos a través, por ejemplo, de pruebas verbales, en la que yo le pido al sujeto que yo le voy a decir una serie de números y él me los tiene que repetir así como yo se los estoy diciendo. Obviamente no los ven, nada más se los voy a decir. Y entonces yo tengo a mi paciente enfrente y le digo, a ver, yo le voy a decir unos números y usted me los repite después. Y le digo 5, 9, 0 y el sujeto te los tiene que repetir. Y lo que medimos aquí es ver, por ejemplo, qué cantidad de números es capaz de recordar. La gran mayoría de los sujetos sanos es capaz de recordar más o menos entre 5 y 7 dígitos, ¿no? Si nosotros de repente nos encontramos que uno de nuestros pacientes puede recordar poquitos dígitos, pues lo que quiere decir es que si nosotros le damos muchos estímulos, no va a ser capaz de poner atención a todo, ¿no? Sino que hay que darle estimulación muy particular para que él pueda poner atención adecuadamente. Y eso se puede medir en 2 modalidades. ¿A qué le podemos poner atención mientras estamos hablando? ¿Y a qué le podemos poner atención mientras lo estamos viendo? Esta prueba que se llama cubos de Corsi se parece un poco a la que les presenté hace un momentito en la versión digital. Nosotros vamos a ir tocando los cubos en un orden particular y le pedimos al sujeto que toque los cubos en el mismo orden en el que nosotros lo hacemos. Y esto nos da un buen estimado de cuántos elementos puede mantener visualmente en su atención. Esta función muy bonita que los neuropsicólogos denominan memoria de trabajo,
tiene que ver con una habilidad para mantener en línea múltiples fuentes de información. Básicamente nosotros le preguntamos al paciente a través de las pruebas cuántos elementos es capaz de atender. Por ejemplo, ustedes en este momento están viendo, están escuchando, probablemente algunos, por ejemplo, tengan hambre y estén también pensando así de, ay, cómo me gustaría ir a tomarme un café o a comerme algo, ¿no? Están pensando en otras circunstancias de su casa que a lo mejor les puedan preocupar, y toda esa información la tienen en línea en su cabeza. La memoria de trabajo es esta capacidad que tiene nuestro sistema de tener mucha información y además poder manipularla en nuestra mente, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros evaluamos en psicología esta capacidad de los pacientes para mantener información en línea? Con estos mismos cubitos que les acabo de decir, nosotros vamos señalando una secuencia, por ejemplo, 2, 3, 8, y el sujeto nos las tiene que decir al revés. Él tiene que picar 8, 3, 2, ¿no? Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es pedirle al sujeto, acuérdate de la secuencia que te acabo de dar, manipula la información y ahora dímela al revés. Es más difícil de lo que uno se puede imaginar. Otra forma de pedirles a los pacientes que nos digan cómo manipulan su información en línea es usar esta prueba que se llama prueba de números y letras. Yo le doy al sujeto verbalmente, se los leo, una serie de números y letras, y la instrucción es que ellos en su cabeza tienen que acomodarme y decirme siempre primero el número y luego la letra. Por ejemplo, si yo le digo a mi paciente R4D, mi paciente me tendría que decir primero el número y después las letras ordenadas, ¿no? Entonces él me tendría que decir 4DR. Generalmente cuando doy esta charla en vivo siempre hago algún experimento con alguno de los asistentes, pero intenten ustedes hacer el ejercicio. Yo les voy a leer la secuencia e intenten ver si se pueden acordar de los estímulos en orden. 8D, 6G, 1. Intenten ustedes pensar si pueden recordar todos los números en orden y las letras en orden. Es una tarea más complicada de lo que uno puede pensar. Otro de los dominios que medimos en nuestros pacientes tiene que ver con la memoria. Hace un ratito yo les hablaba de este concepto de memoria declarativa que tiene que ver con las cosas que nosotros sabemos y que le podemos contar a los otros. Y hay dos tipos de memoria. Una que nosotros le llamamos memoria episódica, que tiene que ver, por ejemplo, con nuestras historias personales, lo que nosotros recordamos, por ejemplo, del primer día de escuela, ¿no? O a quién conocimos en primero de secundaria o en segundo de secundaria que se volvió nuestro gran amigo. O recordamos una fecha de cumpleaños muy importante, ¿no? La memoria episódica tiene que ver con nuestros recuerdos de nuestra propia vida. Y otro tipo de memoria declarativa, que es lo que yo sé y lo que le puedo contar a otros, que se llama memoria semántica, tiene que ver con el conocimiento que nosotros adquirimos a lo largo de la vida en la escuela o en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes me pueden decir quién conoce cuál es la capital de Francia, ¿no? Ese es un tipo de información que aprendemos en la escuela, que aprendemos leyendo, pero que podemos evocar, que podemos recordar y que se la podemos decir a otros. ¿Y cómo es que nosotros medimos en psicología esta memoria semántica? Hacemos unas pruebitas que tienen que ver con aprendizaje de palabras. En esta prueba que está en el Matrix, lo que nosotros hacemos es que tenemos esta lista que tiene animales de 4 patas, piedras preciosas y viviendas humanas. Entonces, tenemos nuestra lista y nosotros se la leemos al paciente y le decimos, a ver, yo te voy a leer esta lista y tú tienes que intentar recordar la mayor cantidad de palabras que puedas para que después me las repitas en el orden que sea. Y se las leemos. León, esmeralda, caballo, piso, zafiro. Y después de que terminamos nuestra lista, le pedimos a nuestro paciente que nos diga todas las palabras que se acuerden. Y nosotros las anotamos todas acá. Y le decimos, bueno, ahora te voy a volver a leer esta misma lista y me dices todas las palabras que te acuerdes para que me las vuelvas a decir. Lo que se espera en un sujeto sano es que en la medida en la que yo te repito esta lista de palabras, tú te vas a ir acordando más y más. Entonces,
Si aquí te acordaste de 5, acá a lo mejor te acuerdas de 7 y acá a lo mejor te acuerdas de 9. Y eso, el hecho de que vayas incrementando el número de palabras, nosotros le decimos que es una curva de aprendizaje, ¿no? Es decir, que mientras más repetimos la información, más información se te queda. Muchas veces en nuestros pacientes con esquizofrenia lo que pasa es que llegan a recordar una cantidad discreta de palabras, pero que a veces su aprendizaje no mejora con los ensayos, lo que quiere decir que pues aunque se la repitas muchas veces, pues a lo mejor no va a ser capaz de recordar una gran cantidad de información, por lo que tendremos que buscar una estrategia diferente para que nuestro paciente pueda mejorar su memoria, que no sea la repetición, ¿no? También se evalúa qué también nosotros aprendemos visualmente. Y aquí a mí siempre me gusta hacer este ejercicio para mostrarles, por ejemplo, un poco cómo es que realmente nosotros hacemos esto. Y para el aprendizaje visual, lo que vamos a hacer ahora es que si tienen una hoja y están con su cuaderno y con un lápiz, les voy a pedir que se preparen, que tengan ahí listo su hoja y su lápiz. Les voy a presentar una lámina durante un par de segundos y les voy a pedir que intenten recordar la mayor cantidad de figuras que puedan y el orden en el que están, porque después se las voy a quitar y quiero que ustedes dibujen esas figuras que ustedes se puedan acordar. ¿Listos? Ok. Ok. Intenten dibujar esas figuras que ustedes recuerden y en el orden en el que estaban. Muchos se van a encontrar con que no se acuerdan de todas las figuras que les presenté y van a decir, ¡ay, qué psicóloga tan traposa! Si nada más no los presentó durante 10 segundos. Pues eso es justamente lo que nosotros intentamos probar, ¿no? No, y no se vale tomarle foto a la pantalla. La idea básica es que nosotros probamos a través de los ensayos, como en la lista de palabras, si el sujeto, una vez que les presentamos varias veces esta lámina, pueden recordar mejor, ¿no? Y esto nos da un índice más o menos de qué también el paciente puede recordar las cosas que ha visto, ¿no? Ahí está la lámina otra vez, por si alguien hizo el ejercicio, para saber realmente cuántas figuras se pudieron acordar, ¿no? Bueno. Otra de las funciones que nosotros evaluamos es esta que le llamamos función ejecutiva, que tiene que ver con todas estas habilidades que tenemos para buscar información en nuestra memoria, para hacer razonamientos, para hacer un plan, para resolver problemas, para iniciar una conducta, para nosotros hacer esta reflexión de qué también estoy realizando una tarea, saber si soy capaz de plantear soluciones múltiples a una dificultad que se me presente o si puedo inhibir una respuesta que no es adecuada en ese momento. En psicología nosotros utilizamos muchas pruebas diferentes para medir esta capacidad en los sujetos. Una muy importante que se llama la prueba de Wisconsin, que la usamos con cartitas, otra que se llama Torre de Londres, que nos da una medida sobre qué también un sujeto hace un plan. Pero en el caso de la evaluación en pacientes con esquizofrenia, se utiliza esta prueba de laberintos, ¿no? Y básicamente lo que nos dice la prueba de laberintos es que también un paciente puede plantear una serie de pasos que le ayuden a resolver este problema. Y si se llega a atorar en el laberinto, sí es capaz de buscar una solución distinta para poder salir del laberinto. Nosotros evaluamos qué tanto se tarda en empezar la prueba del paciente, si tiene un inicio impulsivo, es decir, si yo empiezo a hacer rápidamente el laberinto y no veo ningún plan y veo dónde está la salida, si no estoy planteando soluciones que realmente me lleven a salir del laberinto y estoy haciendo algunos planteamientos al azar, o si violo las reglas, que por ejemplo quiere decir que me atraviese las líneas, ¿no? Para resolver un problema. Otra de las cosas que llegamos nosotros a medir es la capacidad que tiene el paciente para buscar información en su memoria de largo plazo para la resolución de un problema, y lo hacemos con estas pruebitas tan sencillas que yo les decía que son como las del basta, ¿no? En un minuto ustedes me va a decir todos los animales que se sepa. Y depende del número de palabras, nosotros hacemos un estimado, otra vez de acuerdo a la edad y a la escolaridad, para saber qué también el sujeto puede buscar esta información en su memoria.
Si ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿cuántos animales recuerdan? Pues lo más probable es que empiecen a hacer categorías, ¿no? Por ejemplo, animales domésticos. Y me van a decir perro, gato, canario, hámster. Y luego van a cambiar a otra categoría, ¿no? Animales, por ejemplo, de felinos, ¿no? Tigre, león, leopardo, puma, ¿no? Y esta capacidad que nosotros tenemos de encontrar esta información nos da un estimado de qué tan bien está conectado nuestro cerebro, qué tan íntegra está nuestra sustancia blanca. Y la otra es a través de pista fonológica, que quiere decir que yo les doy una letra del abecedario y ustedes me dicen todas las palabras que se sepan que empiecen con esa letra. Por ejemplo, todas las palabras que se sepan que empiecen con la letra P. Paleta, piso, pizarrón, plumín, y entonces en un minuto ustedes me tienen que decir todas las que se sepan con esa letra. Para medir esta habilidad que se ve altamente afectada en esquizofrenia, que se llama cognición social, se utiliza una subprueba de una evaluación más grande, que es este test para medir la inteligencia emocional, y se mide básicamente una subpruebita que tiene que ver con el manejo de emociones. En esta prueba para el manejo de emociones nosotros le planteamos una situación a nuestro paciente y le pedimos que nos diga qué tan útil es una conducta para mantener un estado de ánimo. Por ejemplo, Andrés trabaja tan duro, incluso más que uno de sus colegas. De hecho, por lo general sus ideas son mejores para obtener resultados positivos para la compañía. Su colega hace un trabajo mediocre, pero se implica en la política de la empresa de tal manera que progresa. Así, cuando el jefe de Andrés anuncia que el premio al mérito anual será para su colega, Andrés se enoja mucho. Y le hacemos la pregunta: ¿en qué grado serían eficaces cada una de estas acciones para ayudar a Andrés a sentirse mejor? Y entonces le decimos: acción 1. Andrés se tomó un descanso y recapacitó sobre las cosas buenas de su vida y su trabajo. ¿Ustedes pensarían que esta acción es muy ineficaz, algo ineficaz, neutral, algo eficaz o muy eficaz para que Andrés se sintiese mejor? Otra opción que les damos, que también implica que ellos nos digan qué tan eficaz es, por ejemplo, dice: Andrés decidió decirle a la gente que su colega había realizado un trabajo muy pobre y que por lo tanto no se merecía el premio. Reunió documentos e informes para demostrar su punto de vista y así fundamentar su palabra. Igual le pedimos al paciente que nos diga: esto es muy ineficaz, algo ineficaz, neutral, algo eficaz o muy eficaz para ayudarse a sentirse mejor. Y así le planteamos varias historias y varias opciones, ¿no? Este es el orden en el que nosotros les aplicamos las pruebas. Primero le hacemos ese de unir los números, luego el de cambiar el símbolo y el dígito, el de aprendizaje verbal, la lista de palabras, luego el de los cubos que les mostré, números y letras, que es acomodar primero el número y luego la letra, luego hacemos el de laberintos, luego hacemos la prueba de memoria visual, después la de basta o la de categoría de palabras, hacemos después de las historias y al final les presentamos esta que les dije sobre la ejecución continua, que es en la computadora donde el paciente tiene que apretar el botón cada vez que vea dos números iguales. Este es el orden en el que hacemos la batería. Algunas consideraciones para esto, para cuando ustedes vayan con su neuropsicólogo, los que algunos de ustedes se interesen en hacer neuropsicología. Todas las baterías y todas las pruebas que nosotros utilizamos tienen que tener una corrección por edad, por sexo y por nivel educativo. No es lo mismo evaluar un niño de 8 años que sea mujer, por ejemplo, a evaluar un varón que tenga 16 años y que esté en la secundaria, ¿no? No van a alcanzar los mismos niveles, entonces siempre se tiene que hacer una corrección por esto. En nuestros pacientes es muy importante que nosotros tengamos estos datos porque la esquizofrenia, por las características de la enfermedad, es una condición que llega a afectar el hecho de que uno pueda muchas veces continuar en la escuela. No le pasa a todos los pacientes, pero a muchos sí les llega a ocurrir que tienen que suspender sus actividades escolares o laborales, ¿no? Algunas otras consideraciones es que lo que se encontró en la literatura o lo que se reporta en las revistas es que en general los sujetos jóvenes tienden a tener una mejor ejecución en las pruebas que los sujetos mayores.
que los varones tienden a tener mejores puntajes en razonamiento y resolución de problemas y memoria de trabajo, y que las mujeres rendían mejor en pruebas de aprendizaje y memoria verbal. Pero hay algunas cosas que no cambian entre ninguno de los dos, como el índice global, ¿no? Es muy importante tener, como les decía yo, en cuenta el nivel educativo del paciente. Y bueno, todo esto que yo les he platicado tiene que ver con un área nada más específica de la cognición, pero eso es todo lo que podemos saber sobre cognición en esquizofrenia. La respuesta en realidad es que no. Nosotros en esta videoconferencia nos hemos enfocado únicamente a la evaluación de la memoria, atención, velocidad, flexibilidad, pero como yo les decía hace un ratito, esta área de la cognición social, que tiene que ver con cómo nosotros pensamos acerca del otro y que nos ayuda a manejar nuestra conducta en distintas situaciones sociales, es un área completa de trabajo que hay que investigar en estos pacientes. Y además hay otra área muy interesante que se llama metacognición, que tiene que ver con cómo nosotros pensamos acerca de nuestro propio pensamiento. En estudios muy recientes del 2018, lo que se muestra, por ejemplo, en esta gráfica, en esta figurita, es que uno puede, a través de distintas herramientas, como las que yo les acabo de mostrar, hacer clusters, es decir, hacer como conjuntos de medidas que tengan que ver con este proceso de metacognición, por ejemplo, cómo pensamos sobre lo que pensamos. Este clúster que tiene que ver con estos procesos que les acabo de platicar el día de hoy, otro conjunto de habilidades que tiene que ver con esta capacidad de que nosotros pensemos en los otros, y los síntomas positivos, negativos y demás que les platiqué al principio de la presentación. ¿Esto qué quiere decir? El padecimiento de esquizofrenia tiene múltiples síntomas, tiene múltiples características, y es importante que cuando uno acude a un servicio de salud se explore de manera importante cada uno de estos elementos que constituyen los síntomas más importantes en la enfermedad. Y bueno, con eso yo concluyo esta presentación. Este es mi mail por si alguien quiere contactarme o tiene alguna pregunta. Y bueno, eso sería todo.